Muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén viendo. Me da mucho gusto estar con ustedes una semana más. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de Éxodo. De hecho, después de 10 semanas, ¿verdad? Lo que nos tomamos en estudiar cada uno de los 10 mandamientos, bueno, después de 10 semanas, vamos a continuar con la narrativa de Éxodo 20. Hoy estudiamos la parte número 49 de Éxodo. Llevamos 49 semanas estudiando Éxodo y todavía nos falta. Si me acompañan, por favor, a Éxodo capítulo 20, versículo 20. Dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. El nombre del tema es para que sientan temor de Él. Y bueno, vamos a retomar por fin la narrativa. Nos dedicamos a estudiar el último mandamiento de no codicies la casa de tu prójimo, ¿verdad? Era Éxodo 20:17, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Y bueno, analizamos a profundidad lo que tiene que ver con este mandamiento. Así que para reiniciar la narrativa, lo que sucedió después de que Dios pronunció audiblemente y visiblemente, porque los israelitas estuvieron viendo todo eso, después de que dijo los 10 mandamientos, ¿qué sucedió después? Nos vamos a enfocar en, creo que son 4 versículos después, que aunque esos versículos se ven como si fueran muy poquitos, la verdad es que hay mucha información en ellos. Pero antes de eso vamos a tratar de retomar el contexto, ¿verdad? Acordarnos de dónde estábamos, porque después de 10 semanas de estar estudiando los 10 mandamientos, pues seguramente ya se nos olvidó, bueno, se les olvidó, a mí no, se les olvidó dónde estábamos, ¿verdad? Que entremos un poco en el contexto. Lo que vimos antes de empezar a estudiar los 10 mandamientos es que los israelitas habían llegado al desierto de Sinaí. Vamos por favor a Éxodo capítulo 19, versículo 1 y 2. Éxodo 19, 1 y 2. Dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Acuérdense que estábamos rastreando todo lo que sucedió después de salir de Egipto, ¿verdad? Entonces lo que teníamos es que habían llegado al Sinaí y acamparon frente al monte. Luego, versículo 9, Éxodo 19, 9. Dice, y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho. Entonces, Dios le dice a Moisés sus intenciones, ¿verdad? Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo. Pero aquí le falta un poco de detalle porque vamos a ver que fue más que simplemente nubes, ¿verdad? Y una intención específica para que, dice, así tengan siempre confianza en ti. Entonces Dios va a manifestarse al pueblo de tal manera que los israelitas confíen en Moisés. Ya habíamos visto que habían tenido problemas con Moisés, de hecho habían tratado de apedrearlo, ¿verdad? Entonces había conflictos y Dios tiene la intención de mostrarse a los israelitas y en medio de esa forma de manifestarse, lograr que los israelitas confíen ahora en Moisés, definitivamente, ¿verdad? Luego, ¿qué sucedió el tercer día después de que Dios le dijo a Moisés esto? Vamos a Éxodo 19, versículo 16 a 19. Dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Entonces, imagínate, estaban todos acampando, ninguno estaba. De hecho, vamos a ver que se especifica que ninguno debería subir al monte porque moriría pedradas. Un poquito más adelante voy a regresar a ese texto. Entonces, hicieron el campamento lejitos del monte, ¿verdad? Y yo les había dicho que se lavaran las ropas, que se prepararan, porque el tercer día se iba a manifestarse a ellos. Y al tercer día, lo que sucedió es que el monte estaba cubierto de humo,
el Señor sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente. El sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Aquí la trompeta, algunas versiones la traducen como bocina. Es decir, una forma de sonido muy, muy intensa y cada vez se iba haciendo más fuerte, ¿verdad? Luego Moisés habló y Dios respondió el trueno. Empezaron a escucharse truenos que ellos sabían que era la voz de Dios. Luego, vamos al versículo 24 y 25. Dice 24 y 25, el Señor le respondió: baja el día a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió a sí mismo al pueblo. Entonces, bueno, Moisés habla, Dios responde y le dice a Aarón que también suba, ¿verdad? Así que Aarón y Moisés van a subir al monte al que ninguno podía poner pie, ¿verdad? O cosa alguna de su cuerpo porque moriría. Ni siquiera un animal podía acercarse al monte en ese momento porque moriría, excepto Moisés y Aarón. Luego, al subir Moisés y Aarón, Dios habló a oído de todos los 10 mandamientos, y es lo que estudiamos, ¿verdad? Hasta ahí es el contexto de lo que habíamos visto, hasta dónde nos quedamos, y luego nos dedicamos a estudiar los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué sigue? Después de que Dios terminó de decir los 10 mandamientos, todos los israelitas se quedaron espantados. Vamos a Éxodo 20, versículo 18. Ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. ¿Cómo que se mantenían a distancia? Al monte, ¿verdad? Porque Dios bajó al monte y todo lo que estaban viendo estaba en el monte. Ellos estaban acá lejos. Ninguno se atrevería a acercarse al monte, ¿verdad? Y aquí vemos, bueno, Moisés y Aarón suben. Entonces, si hay humo, tanto humo como un horno, no ven ni a Moisés ni a Aarón, ¿verdad? No se verían con tanto humo. Pero imagínate el monte temblando, hay fuego manifestado, un sonido, o sea, un estruendo que ellos reconocen que es la voz de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Tenemos que hacernos esta pregunta en este punto. ¿Por qué Dios decide manifestarse de esa manera? Digo, ha habido distintas manifestaciones, ¿verdad? La columna de fuego, la columna de nube, cuando Dios, por medio de una teofanía, aparece sobre el monte Oreb, ¿verdad? Sobre la peña, a la cual Moisés golpea, y se nos dice que la teofanía estaba como si estuviera en la piedra, y cuando Moisés golpea la peña, es como si hubiese herido a Dios, y eso lo estudiamos a detalle. Pero en esta ocasión, ¿por qué Dios decide manifestarse así, verdad? ¿Qué crees tú que los israelitas esperaban ver? Después de ver la columna de fuego y de nube o de humo, ¿verdad? Los protegía del frío de la noche o del calor intenso del día. Y luego ver la teofanía sobre la piedra a la que Moisés golpea. Y luego Dios les dice, me voy a manifestar a ustedes, prepárense. Bueno, ¿qué crees que ellos esperaban ver? ¿Qué esperarías tú si fueras un israelita? O si tú le dijeras a alguien que no conoce bien a Dios, sabe que hay un Dios, quizás ha visto cosas que Dios ha hecho, pero le dices, ven a conocer a Dios, ven a encontrarte con Dios, ¿qué crees tú que la gente pensaría? ¿Verdad? ¿Qué pasa por las mentes? ¿O qué pasaría por las mentes de las personas de aquel tiempo cuando piensan que van a ver a Dios manifestado de alguna manera especial? ¿Y qué pensaría hoy en día la gente si les hablas de tener una experiencia con Dios? Bueno, yo he escuchado a muchos predicadores que se dicen cristianos que hablan precisamente de esto, de invitar a la gente a tener un encuentro con Jesús. Sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero ¿qué espera la gente al tener un encuentro con Dios? ¿O qué esperaría ver si es que van a ver a Dios? Y me parece, en mi experiencia, que muchos esperan ver a un viejito bonachón, ¿verdad? Así como un Santa Claus, pero en lugar de los duendes de Santa Claus, o bueno, no sé, nos ven de otros países, ¿verdad? Algunos le llaman Papá Noel, ¿verdad? Este personaje característico de el traje navideño con los colores de Coca-Cola, porque fue la imagen de Santa Claus que normalmente conocemos, fue un diseño de Coca-Cola. Este viejito que regala juguetes en Navidad, ¿verdad? O en cierta época del año a todos los niños que se portaron bien. Eso es lo que nosotros conocemos como Santa Claus.
Muchos creerían o esperarían ver una manifestación de Dios como un Santa Claus, un viejito bonachón, alegre, que en lugar de estar rodeado de los duendes, pues estaría rodeado de los animalitos, ¿verdad? Se acercan a los animalitos con confianza. Y este viejito pues irradia luz y hay un arcoíris y como una princesa Disney. Muchos imaginarían ver a Dios de esa manera, ¿verdad? Otros tienen una perspectiva un poco diferente, quizás no se imaginan propiamente un viejito bonachón, pero se imaginan algo, una fuente de luz, algo que irradia, no sé, amor y aceptación. Yo esto lo concluyo por lo que he escuchado que muchos predican, por ejemplo. Muchos le dicen a la gente, a los que no son cristianos, a los que no conocen a Dios, les dice, ven a Dios y recibe su amor. Él te ama tal como eres. Es algo muy común que he escuchado en muchas ocasiones. Ven a Jesús, no tienes que cambiar, ven tal como eres. Él te ama tal como eres. Frase muy común dicha por los que se dicen predicadores o evangelistas o pastores cristianos. Otros he escuchado decir que le dicen a la gente, Dios está locamente enamorado de ti. Él tiene tu foto junto a Él y la ve todos los días y todos los días espera que tú vengas a Él. Y esto es un poco más extraño, ¿verdad? ¿Cómo que Dios está locamente enamorado de ti? Y algunos consideran que esta forma de hablar del Evangelio es un éxito, porque la gente tiene un concepto de Dios, un Dios amoroso, que los ama y que está esperando verlos, así como quizás una muchacha está, no sé, esperando a su novio, ¿verdad? Y tiene su foto y anhela estar con él y está loca por él. Bueno, algunos han tratado de hacer esa analogía entre Dios y nosotros, porque dicen, bueno, si Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, y si su Hijo es el mismo Dios y vino a morir por nosotros, entonces Dios muere por nosotros, está loco por nosotros y haría lo que sea por tenernos junto a Él. Y tristemente hablan del amor de Dios como si fuese el amor de un adolescente, ¿verdad? Otros dicen, Dios está a la puerta y llama, ¿verdad? Ábrele al pobre Jesús, no lo dejes afuera. Jesús quiere venir y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y si le abres la puerta de tu corazón, va a venir y te va a ayudar a cumplir tus sueños, ¿verdad? Muchos dicen, no vas a poder cumplir tus sueños a menos que te respaldes en Dios. Y Dios se convierte en una especie de ayudador para que realices tus sueños, ¿verdad? Pero esa es la manera en que tratan de convencer a la gente de que se acerquen a Dios. Es la manera en la que tratan de plasmar una idea en la mente de las personas de cómo es Dios. Pero, ¿cómo fue que Dios decidió manifestarse en la Biblia? ¿Qué es lo que Él decidió hacer? ¿Se mostró como un viejito bonachón, con los animalitos junto a Él? ¿Como una fuente de luz que irradia amor y aceptación? ¿Como alguien que está locamente enamorado por ti? ¿Como alguien que tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Como alguien que está esperando que vengas y le des un fuerte abrazo porque te ha estado esperando todo ese tiempo? Claro que no. Repasemos lo que Dios hizo al manifestarse a los israelitas. Otra vez, Éxodo 19, 18 al 19. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. ¿Te hubieses imaginado algo así? El monte temblando, lleno de fuego, de humo, sonidos estruendosos. ¿A quién le daría ganas de acercarse así, verdad? Versículo 12 al 13. Fíjate la advertencia que había. Éxodo 19, 12 al 13. Dios le dijo a Moisés, pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte, que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo, morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Sí había posibilidad de subir al monte, pero solo cuando escucharon un toque largo de trompeta. Porque las trompetas era lo que se usaba en aquel entonces para comunicarse con grandes cantidades de personas. Lo vimos anteriormente, ¿verdad? Cuando se nos decía que el pueblo israelita viajaba como si fuera un ejército, vimos que los ejércitos, tanta cantidad de hombres sin la tecnología que tenemos hoy en día, eran controlados por los toques de trompeta. La trompeta era un instrumento suficientemente audible para que muchas personas lo escucharan en un lugar abierto y determinado toque de trompeta indicaba cierta acción a seguir.
Entonces Dios dice, solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Pero pregunto, ¿a quién le darían ganas de acercarse al monte después de ver eso? ¿Sí? Fíjate la manera en que Dios elige mostrarse a los israelitas. ¿Tú crees que Dios estaba esperando que alguien se acercara a darle un gran abrazo? Que alguien de los israelitas concluyera que Dios está locamente enamorado de ellos y que anhela estar con ellos. Fíjate bien la advertencia. Nadie se atreva a tocar el monte porque morirá a pedradas o a flechazos. Ahora, ¿crees tú que Dios esperaba que le dieran un abrazo? Si simplemente tocar el monte donde Dios había descendido te hacía merecedor de morir a pedradas o a flechazos, y no fue una información que Dios se guardó para sí mismo, sino que les dijo a cualquiera que se atreva a tocar el monte fuera de tiempo, antes de que Dios diga, va a morir a pedradas o a flechazos. ¿Crees tú que Dios los está motivando a pensar, como dicen los predicadores, que Dios te ama tal como eres y que tiene un plan maravilloso para tu vida? Claro que no. ¿Quién querría acercarse a Dios de esa manera? Ninguno. Pero ¿por qué Dios decide manifestarse así? ¿Por qué no quiere que nadie se le acerque? ¿Por qué no dice, vengan todos israelitas, yo los amo y los acepto y los voy a llevar a la tierra prometida y allá hay lugares donde fluye la leche y la miel? Vengan y les voy a dar, como vamos a leer más adelante, casas que ustedes no construyeron, cisternas que no cavaron, todo esto porque los amo. No. Les dice, ninguno se atreva a acercarse sin que yo lo haya mandado. No les negó acercarse definitivamente. Podían acercarse solo cuando escucharan el toque largo de la trompeta. O sea, fíjate el mensaje que Dios está mandando. Ni se te ocurra acercarte a menos que yo te lo indique. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Bueno, precisamente porque esa es la forma en la que tenemos que comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros. Mira, ¿por qué Dios nadie se acerque? Porque todos son pecadores, mientras que Él es santo, justo y perfecto. Un Dios que es justo, santo y perfecto no tiene por qué tolerar la maldad. No tiene por qué tolerar el pecado de esas personas. Y si Dios es realmente justo, los juzgaría de inmediato. ¿Verdad? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Por qué? Porque Dios no tiene por qué tolerar que tú sigas viviendo, generando dolor para otros, incluso para ti mismo, ¿verdad? La Biblia es clara, los pensamientos del hombre son de continuo el mal, es lo que Dios dijo del hombre antes de mandar el diluvio. Y eso sigue siendo vigente, sigue siendo exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que Dios le comunica a los israelitas? Es, no te acerques a mí porque mueres. Hay una enorme diferencia entre Dios y ustedes israelitas. Y aplica para cualquier género humano, ¿verdad? Dios no va a aceptar el pecado de nadie y no lo va a tolerar. Y puesto que Él es justo, santo y perfecto, te va a juzgar de inmediato y morirás, porque eso es lo que te mereces. Un Dios santo, justo y perfecto no toleraría que el malvado siga haciendo maldad, como somos los humanos, ¿verdad? Así que la justicia, el amor y la perfección son atributos de Dios que los cristianos han olvidado o conscientemente han ocultado con el objetivo de suavizar el evangelio a los incrédulos, a los que no conocen a Dios. Mira, algunos cristianos, bueno, muchos cristianos dicen, la gente necesita saber que Dios los ama, ¿verdad? Y casi siempre su enfoque es, ven, Cristo te ama. Sonríe, Cristo te ama. Ven, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida y quieren tratar de atraerlos con amor. Porque la Biblia dice ciertamente que Dios es amor. Pero la palabra amor ahí es ágape, no es emocional como ellos tratan de comunicarlo, ¿verdad? Pero entonces, cuando tú le dices a la persona, a la gente que no conoce de Dios, que Dios tiene una vida mejor para ti y que Él te va a ayudar a cumplir sus sueños, muchas veces, lo digo por experiencia propia, la gente te va a decir, no, gracias, así estoy bien, no necesito perseguir nada más, estoy en paz, tengo mi familia, tengo mi casa, yo tengo una buena vida. Y la gente que les predica el evangelio se queda, caray, porque eso te saca de onda, ¿verdad? Normalmente piensas tú, que así me enseñaron a mí,
Y cuando le dices a una persona, mira, tú tienes problemas porque no conoces a Dios, estás sufriendo porque no tienes a Dios, pero ven, acepta a Cristo en tu corazón y vas a tener una vida de éxito. Y tú piensas que toda la gente quiere eso. Hasta que te topas con ciertos individuos que te dicen, no, yo ya me siento bien, no necesito nada más, muchas gracias. No necesito a tu Dios. Y sientes como que algo no cuadra, a veces, como que no necesitas a Dios. No, yo todo lo que quiero. Y tratas de convencerlo y dices, no, pero es que Dios te puede dar mucho más de lo que tienes. Y te dice, no, yo sí estoy contento. Digo, a mí me tocó varias personas así. Tratas de evangelizarlas con un evangelio falso, pervertido, no bíblico. Y te encuentras con ese tipo de personas que la verdad no esperas encontrar. Nos enseñaron a pensar que todo el mundo desea más, que todo el mundo quiere el éxito, que todo el mundo quiere prosperidad financiera. Pero en muchas ocasiones me encontré con personas que decían, no, yo sí estoy bien. Y entonces me di cuenta, entonces mi evangelio no tiene sentido, ¿verdad? O sea, hay personas que ya están agradecidas con lo que tienen y nunca van a querer aceptar a Dios para que les dé más. Pero, ¿eso es malo? ¿No será que ellos aceptan de mejor manera lo que Dios les ha dado en lugar de nosotros que queremos siempre más y por eso seguimos a Dios? Digo, esa era mi manera de pensar y la manera de pensar de donde yo me congregaba y lo que muchos cristianos piensan hoy en día. Es decir, si tú enseñas y comunicas la idea de que Dios te ama y te quiere dar un plan mejor para tu vida, pero esa persona siente que ya tiene lo que necesita, entonces el evangelio pierde sentido, ¿verdad? No tiene ningún sentido hacerse cristiano. ¿Por qué? Porque él ya está contento con lo que tiene. Y a mí me confundía mucho eso. Decía, no puede ser. O sea, entonces no todos necesitan el evangelio. Yo pensaba que todo el mundo lo necesitaba. Pero como te dicen, no, pues es que tú ofréceles esto y hables del amor de Cristo para que lo acepten, para que se sientan atraídos, o sea, tratan de usarlo como una estrategia de marketing para convencer digamos, al cliente potencial para que venga a la iglesia. Entonces se hacen estrategias para suavizarlo, cambiar el evangelio según la región, según el estatus socioeconómico. Si te vas a un barrio muy pobre y marginado y les dices que Dios tiene un plan maravilloso por su vida, a lo mejor van a estar más dispuestos a aceptar que si te vas a un lugar, una región donde tienen más dinero que tú. Y así me sentía yo a veces. Oye, estos están mejor que yo. Y les voy a decir que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, pero me van a ver a mí y me van a decir, pues yo estoy mejor que tú y ni siquiera soy cristiano. Y decía, yo a esos no les quiero evangelizar, que me va a dar vergüenza. Pero no los estaba evangelizando, bueno, no con el evangelio bíblico. Porque, fíjate bien, Dios decide mostrarse a los israelitas de manera que se den cuenta que son totalmente indignos de acercarse a Dios. Que si se atreven a acercarse a Dios así como son, los van a matar. Dios no va a tolerar que se acerquen así como son. Mientras que los cristianos dicen, ven, Dios te ama tal como eres. Y es algo totalmente contradictorio. Hay que entender perfectamente lo que Dios está haciendo aquí. Porque si no comprendemos esto, el evangelio no va a tener sentido. No sé si me explico. Mira, el evangelio, la palabra evangelio es buena noticia, ¿verdad? ¿Cuál es la buena noticia que decimos cuando le hablamos a alguien de Dios? ¿Que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? No, ninguno de los apóstoles ni Jesús mismo predicó eso. ¿De qué hablaba Jesús? Arrepiéntanse. ¿De qué hablaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿De qué se trata el primer discurso de Pedro? Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Arrepiéntanse. ¿Qué es lo que Pablo le dijo a los griegos en el centro del pensamiento de aquel entonces en el mundo conocido? Dios ha destinado un juez que va a juzgar a todos según sus obras. Así que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Otra vez, arrepentimiento. Nunca, jamás en la Biblia se menciona un plan maravilloso para tu vida. Nunca se menciona, ven que Dios te ama. No, porque esa no es la buena noticia. La buena noticia es que si comprendemos la manera en que Dios ha decidido manifestarse a los israelitas, podrás ver claramente que la buena noticia consiste en algo muy distinto a lo que muchos cristianos predican. Mira, Dios le muestra al pueblo claramente que no pueden acercarse a Dios a menos que lo indique. Y si se te ocurre hacerlo, cuando tú quieras, como tú quieras, de la manera que mejor te parezca, sin tomar en cuenta lo que Dios ha dicho,
vas a morir. Es un mensaje duro, es un mensaje crudo, que entiendo por qué muchos que se dicen cristianos quieren modificarlo y suavizarlo. Dicen, no, a la gente no va a querer eso. Bueno, pero ese es el razonamiento humano. ¿Quién querría eso? Dices, pues nadie lo va a querer. Pero esa es la forma de ser de Dios. Esos son sus atributos, la santidad, la justicia y la perfección. Y precisamente ese es el problema que tenemos la humanidad con Dios, que Dios es santo, es justo y es perfecto, y nosotros somos pecadores. Esa es la esencia del problema. ¿Por qué el hombre no se puede salvar? Porque tenemos un Dios santo, justo y perfecto. ¿Se entiende? Y Él no va a tolerar la maldad. Y yo soy malo, así que no hay esperanza para mí. Y eso es lo primero que cualquier persona que pretende acercarse a Dios debe comprender. No puedes ir a Él, porque si se te ocurre ir a Él, te va a juzgar y te va a matar porque eso es lo que mereces. Entonces, ¿qué hacemos? Estoy condenado. Dios es el único que me puede salvar, pero no me puedo acercar a Él porque Él me mataría. ¿Por qué? Porque Él es bueno, Él es justo y Él es perfecto. ¿Se entiende? Esa es la mala noticia. No me puedo salvar. Nadie se puede salvar. No puedes chantajear a Dios, no puedes sobornar a Dios, no puedes ocultar tu pecado de Dios, porque Él todo lo ve y todo lo sabe, todo lo puede. Nadie puede frustrar sus planes. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Precisamente, el Evangelio es la esperanza, la fe en la que Dios ha ordenado que te puedas acercar a Él. Pero tiene que ser como Él dice. Como le dicen los israelitas, nadie se atreva a tocar el monte hasta que se oiga el toque largo de trompeta. Entonces pueden subir. Así que Dios pone una condición para que puedan ir. Pero ¿qué es lo que dicen los israelitas? Después de que ven todo eso, Éxodo 20:19, dice, así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. ¿Puedes verlo? Están totalmente convencidos que no pueden soportar la presencia de Dios. Dios los va a matar. Si siguen ahí escuchándolo, van a terminar muertos. El fuego, el humo, el terremoto, los truenos, la voz de Dios impresionante, los relámpagos, dice, nos vamos a morir. Ya no queremos escuchar a Dios. Moisés, mejor háblanos tú. ¿Se entiende? No nos acerques a Dios. Vamos a morir. Háblanos tú, Moisés. Dios dejó muy claro ese mensaje, ¿verdad? Y encontramos una descripción mucho más detallada en Deuteronomio capítulo 5. Más adelante lo vamos a estudiar, pero como quiera quiero que le demos una repasada para poder entender bien lo que está pasando. Deuteronomio 5, versículos 22 al 27. Aquí Moisés nos detalla mucho más lo que está sucediendo en Éxodo 20. Deuteronomio 5, 22 al 27. Dice, estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad, cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más, luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Pausa. Ahí coincide con lo que vimos en el versículo 18, ¿verdad? Que Dios se había manifestado a ellos y todos los israelitas tenían mucho miedo. Pero se nos da un poco más información. Le dio las 2 tablas. Dios habló, luego las escribió en 2 tablas y se las entregó. Versículo 23. Cuando ustedes oyeran la voz que salía de la oscuridad mientras la montaña ardía en llamas, todos los jefes de sus tribus y sus ancianos vinieron a mí y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad y hemos oído su voz que salía del fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Versículo 25. Pero, ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. Pues, ¿qué mortal ha oído jamás la voz del Dios viviente hablar desde el fuego como le hemos oído nosotros y ha vivido para contarlo? Acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Consideremos con detalle el versículo 24 cuando dice, hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. ¿Qué significa esto? Que todos esperaban morirse, ¿verdad? La expectativa de todos ante lo que vieron era, nos vamos a morir. Nadie esperaba sobrevivir a semejante manifestación.
Sin embargo, dijo, hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida. O sea, sobrevivimos. No esperábamos sobrevivir, pero sobrevivimos. Y luego dice el versículo 25, pero ¿por qué tenemos que morir? Este gran fuego nos consumirá y moriremos si seguimos oyendo la voz del Señor nuestro Dios. O sea, dicen, mira, todos esperábamos morirnos y nos sorprendió que no nos morimos. Pero ¿para qué nos arriesgamos a seguir escuchando a Dios? Porque al parecer, y vamos a ver un poco más adelante, Dios hizo una pausa, entregó las tablas y Dios iba a continuar hablando. Pero los israelitas le dicen a Moisés, ¿qué es lo que dice, verdad? Los jefes de las tribus, ¿cómo dice? A ver, aquí está. Sí, nos dice que se acercaron los jefes de las tribus y los ancianos, ¿verdad? A hablar con él. Entonces, tuvieron que hacer una especie de interrupción, ¿verdad? Aprovecharon el silencio, estaban todos llenos de miedo, se acercaron a Moisés y le dice, sobrevivimos, pero ¿para qué nos arriesgamos, verdad? Si seguimos aquí escuchando a Dios, nos vamos a morir todos. No quieren arriesgarse de nuevo. Y luego dice el versículo 27, acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Es decir, Moisés, líbranos de este Dios. Tú hablas con Él, excelente. Ve, habla tú con Él. Pero ya no queremos estar aquí. Ya no queremos estar escuchándolo. Ya no queremos estar cerca de este monte porque nos va a matar. Dinos tú lo que Él dijo y lo vamos a obedecer. O sea, Moisés, confiamos plenamente en ti. Aléjanos de Dios. Permítenos poner nuestras vidas a salvo. Y lo que tú nos digas, lo vamos a tomar como si fuese el mismo Dios quien lo dijo. Por eso les dice, nosotros escucharemos y obedeceremos. Es decir, Moisés, lo que tú nos digas es palabra de Dios para nosotros, pero líbranos de Él. Fíjate la manera en que quedaron asustados e impresionados con lo que Dios hizo, ¿verdad? Digo, este era uno de los objetivos que Dios dijo. Le dijo a Moisés, voy a hacer que tengan confianza en ti. Pues sí, porque se ven ahorillados para salvar su propia vida, tienen que decirle, Moisés, habla tú, te vamos a creer lo que nos digas. Es decir, ya tenemos suficiente evidencia de que tú hablas con Dios y que Dios te habla a ti, pero nosotros no queremos estar cerca de este Dios porque nos va a matar. ¿Entiende? Hay un verdadero temor. Su vida corre peligro. ¿Por qué? Porque saben que Dios puede matarlos si así le place. ¿Por qué? Porque son malvados, porque merecen la muerte, porque han hecho cosas malas. Así que no cabe duda que los israelitas llegaron a la conclusión de que son totalmente indignos de acercarse a Dios. Y esta es la parte fundamental del Evangelio. Esto es lo que hace el Evangelio una buena noticia. Lo primero que tienes que tener en claro es que no hay esperanza para ti. Eres indigno, totalmente indigno de acercarte a Dios. Si tratas de acercarte por tu propia cuenta, Él siendo justo, santo y perfecto, te va a matar, porque eso es lo que mereces. ¿Se entiende? Pero, Dios ha determinado un medio por el cual puedes recibir perdón y ser librado de la ira de Dios. Es decir, el Evangelio es la buena noticia de que Dios ha dado una opción, una única opción, un único camino para que puedas ser librado de Él mismo. Fíjate bien, Dios te está ofreciendo librarte de Él mismo, porque es su ira la que te va a condenar. Y Dios te ofrece perdonar tu pecado si te arrepientes y te humillas ante su Hijo Jesús. Fíjate bien en la analogía. Dios les dijo a los israelitas, nadie se atreva a tocar el monte hasta que oigan el toque largo de trompeta. El Evangelio es, estás condenado, estás perdido, no hay esperanza para ti, a menos que te arrepientes y te humilles ante Jesús. Fue lo que Pablo le dijo a los griegos. Tienes que humillarte ante el juez que Dios ha instituido para juzgar a todos los hombres según sus obras. Esa es la única forma en la que te puedes acercar a Él. Fue lo que Jesús dijo, ¿verdad? Nadie puede venir al Padre si no es por mí, dijo Él. Tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que la buena noticia del Evangelio es que Dios
te da una posibilidad, una alternativa para librarte de lo que Él mismo te va a hacer si no te arrepientes. No tiene nada que ver con un plan maravilloso para tu vida. No tiene nada que ver con cumplir tus sueños. No tiene nada que ver con que Dios te acepta tal como eres. No, porque es a menos que te arrepientas, no hay salvación para ti. O sea, no vengas tal como eres. Tienes que arrepentirte. ¿Se entiende? Sin la conciencia de pecado, sin entender que eres totalmente indigno de Dios y que es Él quien te va a condenar, sin eso el Evangelio no tiene sentido. Por eso es que cuando pervierten el Evangelio con tal de hacerlo más agradable a los ojos de los incrédulos, terminan con un Dios falso. Un Dios que es puro amor, pero no es justicia. Un Dios que es perdonador, pero no es perfecto. ¿Cómo un Dios va a tolerar que sigas haciendo maldad? ¿Cuál es el medio? Bueno, Dios hizo, Él mismo es el medio, pagando el precio que tú deberías de pagar. De manera que no se hace injusticia. Alguien pagó por lo que tú debías. Y es por eso que puedes obtener misericordia. Pero a menos que estés consciente de que eres totalmente indigno, el Evangelio no tiene sentido. ¿Y me explico? Alguna vez escuché este ejemplo en varios artículos que me dejaron a mí muy claro la idea del por qué la gente tiene que saber que la ira de Dios lo va a condenar. ¿Por qué no puedes quitarle esa parte del Evangelio? ¿Por qué si le quitas esa parte del Evangelio terminas teniendo un ídolo? Porque la gente no puede ver su condición. Y si no sabe que Dios es justo, santo y perfecto, no tiene por qué arrepentirse. No hay ninguna necesidad de arrepentirse, sobre todo si le enseñas que Dios lo acepta tal como es y que tiene un plan para su vida. Tiene un plan, pero no el que ellos imaginan, ¿verdad? Entonces, considera este ejemplo. Mira, imagínate que vas en un avión y muchas personas en el avión y tú, que conoces al piloto, eres llamado a cabina y el piloto, que es cercano, amigo, íntimo tuyo, te dice, ¿sabes qué? El avión se va a estrellar. Pero no hay suficientes paracaídas. Ten el tuyo y ten uno más. Tú decides a quién se lo das. Supongamos que en ese vuelo viajas tú solo. No tienes por qué preocuparte por otra familia o esposa, hijos, no. Te dan tu paracaídas y te dan uno más. Y te regresan a tu lugar. Tú vas caminando a tu asiento, sabes perfectamente que de buena fuente el avión se va a estrellar. Es un hecho que se va a estrellar. Es cuestión de tiempo. Nadie de los que están en el avión sabe, excepto tú. ¿Por qué? Porque se te reveló esa información que está oculta a los demás. Pregunta, ¿a quién le das el paracaídas? ¿Y qué le dices al que le des el paracaídas? Hay dos opciones. Número 1, te acercas a una persona y le dices, mira, te regalo este paracaídas porque vas a tener un viaje mucho más cómodo con el paracaídas. Si tomas este paracaídas, tu viaje va a ser diferente. Tu vida va a cambiar y vas a poder lograr tus sueños en el destino al que vas a llegar. Es más, desde aquí, desde el camino, vas a experimentar gran prosperidad y vas a experimentar una comodidad como jamás la imaginaste. Entonces imagínate que la persona se te queda viendo y dice, gracias, pero pues si sabes más o menos de qué tamaño son los paracaídas, pues son algo voluminosos, ¿verdad? Es un bulto, imagínate una bolsa grande que, ¿dónde la pones, verdad? Y así como son los asientos de los aviones que están todos reducidos, pues dice, bueno, me dijeron que esto me va a hacer mi viaje muy cómodo y placentero y pues te lo trates de acomodar en la espalda y vas todo mal, ¿verdad? Y dices, bueno, lo pongo en mis pies, pero lo tienes que levantar porque no hay suficiente espacio y está pesado. Y después de cierto tiempo dices, oye, es lo más incómodo que jamás tuve en un avión, ¿verdad? Y volteas a buscar al que te lo dio con mirada de que, oye, ¿por qué me das esto, verdad? ¿Por qué me mientes? Ahora imagínate, caso número 2. Te acercas con alguien y le dices en voz baja, el avión se va a estrellar. Y lo sé porque soy amigo del capitán. Y él me acaba de decir
que es cuestión de tiempo para que esta nave se estrelle, pero no hay suficientes paracaídas. Tengo el mío y tengo uno extra. Tenlo, sálvate, aférrate a él. No sueltes el paracaídas porque el avión se va a estrellar. ¿Se entiende? Ahora, piensa. Él va a tomar el paracaídas y va a decir, es pesado, es voluminoso, es incómodo. ¿Qué va a hacer con el paracaídas? ¿Lo va a mantener, lo va a preservar, lo va a valorar? O posiblemente, como el primer caso, se va a cansar y va a ir a tu lugar y te va a decir, ten tu paracaídas. Que de nada me sirvió, no me hizo el viaje más cómodo, lo único que me hizo es estar más incómodo y ahora molesto. Estaba mejor antes de que me dieras tu paracaídas y te lo regresa. Mientras que el otro ve el paracaídas y se aferra a él con su vida porque sabe que si el avión se estrella es la única manera en la que podrá sobrevivir. ¿Se entiende? ¿En cuál de los casos, si tomas la analogía, en cuál de los casos predicaste el evangelio? ¿En cuál de los casos le diste una buena noticia? Al caso uno que le prometiste que al tener el paracaídas con él, su viaje sería más placentero y cumpliría sus sueños en su viaje y alcanzaría un confort máximo que nunca imaginó. Te va a decir, a lo mejor al principio va a probar, te va a decir, esta cosa yo no lo quiero, este mugrero no me sirve para nada. Incluso se va a enojar contigo, ¿verdad? Y va a buscar devolvértelo. ¿Cuál fue la buena noticia ahí? No existe ninguna buena noticia. Y es lo que pasa con muchos que distorsionan el evangelio. Y le dicen a la gente, acepta a Jesús y tu vida va a ser mejor y va a ser maravillosa. Y dicen, bueno, y luego empiezan a avanzar, ven los problemas, ven las dificultades. Dicen, tú ora con fe, ellos oran creyendo, no pasa nada. Dicen, hombre, esos cristianos son unos mentirosos. ¿Ese evangelio es pura mentira? ¿Estaba mejor antes de ser cristiano? Estaba mejor, mucho mejor antes que estar con esa bola de mentirosos. ¿Cuál fue la buena noticia? No hay ninguna noticia. Viene siendo una farsa. Y por eso mucha gente habla muy mal del cristiano. Porque piensan que lo que les predicaron, lo que les enseñaron, piensan que eso es el evangelio. Pero no lo es. Sin embargo, el otro caso, cuando le hablas la verdad, que Dios va a juzgar al mundo y es cuestión de tiempo. Y todos van a ser juzgados según sus obras y todos van a ser condenados porque Dios es justo. No lo puedes sobornar y no puedes ocultar tus malas acciones. Así que todo va a salir de luz y vas a ser condenado. Pero te da una única opción, Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, el que pagó tu deuda, el que va a juzgar y te va a declarar inocente. Esa es la buena noticia. Ese paracaídas que te va a librar de la muerte, en la analogía con el Evangelio, es precisamente Jesús el que te va a salvar de la ira venidera, pero es la misma ira de Dios la que te va a consumir. ¿Se entiende? Por eso, cuando hablas del Evangelio, no puedes omitir la justicia, ni la santidad, ni la perfección de Dios, porque es la esencia de la buena noticia. ¿Se entiende? Entonces, cuando Dios se manifiesta a los israelitas para darles ese temor, de manera que entiendan que no se pueden acercar, ¿qué es lo que está haciendo? Les está haciendo ver que es imposible salvarse por sí mismos. Si Dios no pone un medio para que se puedan acercar a Él, van a ser condenados, van a morir. Y eso lo tienen totalmente comprendido, ¿verdad? Éxodo 19:9, Dios le había dicho el propósito, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. ¿Qué es lo que el pueblo dijo? Con el miedo que sintió, Moisés, háblanos, tú dinos lo que Dios dijo, o sea, ve, escucha a Dios y luego ven y nos lo cuentas y lo que digas lo vamos a escuchar, lo vamos a obedecer. O sea, aléjanos de Dios porque nos va a matar. Número uno, está desde su pecado condición ante un Dios justo, santo y perfecto. Número dos, Moisés, confiamos en ti. Líbranos tú de él. Tú dinos lo que podemos hablar contigo, pero no queremos hablar con él. ¿Se entiende? La manera en que Dios se manifiesta. Luego, Moisés le responde, Éxodo 20:20. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Y aquí suena algo contradictorio, ¿verdad? No tengan miedo. Pero Dios los puso a prueba para que sientan temor. Dices, bueno, entonces, ¿tengo miedo o no tengo miedo, verdad? Si Dios me puso a prueba para que sienta temor
y Dios eligió esa forma de manifestarse para que yo tenga temor, ¿cómo me dices no tengas miedo? ¿Se entiende? ¿O qué significa esto, verdad? Si Dios eligió esa forma de manifestarse para que teman, y les dice Moisés, ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él, o sea, está afirmando, es la intención de Dios que tengan temor de él, que se den cuenta que son indignos, que no merecen nada de parte de Dios excepto ser condenados a muerte. Ese es claramente el objetivo de Dios. Entonces, ¿por qué les dice no tengan miedo? Puede ser muy confuso porque nos falta información. Pero, gracias a Dios, se está explicando Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 5, 27 al 31. Con esto vamos a poder entender por qué Moisés les dice que no tengan miedo, a pesar de que les aclara que es el propósito de Dios que tengan. Deuteronomio 5, 27 al 31. 27 para ponernos en contexto con lo que leí hace rato. Dice, acércate tú al Señor nuestro Dios y escucha todo lo que Él te diga. Repítenos luego todo lo que te comunique y nosotros escucharemos y obedeceremos. Eso es lo que vimos que les dijo, o lo que los israelitas dijeron después de que escucharon hablar a Dios, ¿verdad? Versículo 28. El Señor escuchó cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijeron está bien. Ojalá su corazón esté siempre dispuesto a temerme y a cumplir todos mis mandamientos para que ellos y a sus hijos siempre les vaya bien. Ve y diles que vuelvan a sus carpas. Pero tú quédate aquí conmigo que voy a darte todos los mandamientos, preceptos y normas que has de enseñarles para que los pongan en práctica en la tierra que les daré como herencia. Y vamos a ver que eso es lo que sigue en el capítulo 21 de Éxodo. Dios les sigue explicando todas las leyes y estatutos que tiene que enseñarles. Y los israelitas pidieron, que es lo que se explica aquí con detalle, déjanos irnos, Moisés. Tú síguele, pero déjanos irnos, porque no queremos estar cerca de Dios, porque nos va a matar. Y cuando dice Moisés, Dios escuchó todo lo que me dijeron, ¿verdad? Dice el versículo 28, el Señor escuchó todo cuando ustedes me hablaban y me dijo, he oído lo que este pueblo te dijo, todo lo que dijeron está bien. ¿Qué significa eso? Diles que se pueden regresar, ¿verdad? Versículo 30 dice, ve y diles que vuelvan a sus carpas. O sea, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dios les concedió retirarse. Váyanse, yo voy a seguir hablando con Moisés. ¿Se entiende? Los israelitas dijeron, ya escuchamos los 10 mandamientos, ya no queremos escuchar más. No queremos morir, queremos irnos de aquí, queremos estar lejos de Dios porque nos va a matar. Se saben pecadores, se saben culpables, ¿verdad? Luego Moisés les dice, no tengan miedo, según Éxodo. ¿Por qué les dice no tengan miedo? ¿Por qué? Porque Dios les dijo, ve y diles que vuelvan a sus carpas. O sea, cuando les dice no tengan miedo, se refiere a que, ok, Dios les ha dado chance de que se vayan. Ya no tengan miedo. Pero el propósito de Dios era que temieran. ¿Se entiende? No hay ninguna contradicción. El propósito de Dios es que tuvieran miedo. Moisés le dice, ya no tengan miedo, porque Dios les ha dado permiso para que se vayan. Va a seguir hablando solamente conmigo, es lo que dice Moisés. O sea, les dio la oportunidad de alejarse para que no mueran. Por eso Moisés les dice, no tengan miedo. No hay ninguna contradicción aquí, ¿verdad? Lo que nos faltaba era detalle, que no está narrado en Éxodo 20, pero que sí está narrado en Deuteronomio 5, perdón. Cuando dice, Dios ha venido a ponernos a prueba, regresándonos a Éxodo 20:20. No tengas miedo, le respondió Moisés, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. ¿Cuál es esta prueba? ¿A qué se refiere con que Dios vino a ponerlos a prueba? Bueno, la prueba consiste en que ellos cumplan lo que dijeron, ¿verdad? Porque es un hecho que dice, Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. El propósito es que tengan miedo y se propongan no atreverse a ofender a Dios. ¿Se entiende? La ofensa, el pecado contra Dios es algo gravísimo si entiendes quién es Dios. Si no entiendes quién es Dios, no tienes conciencia de la gravedad de tu pecado y no entenderías por qué tu pecado merece la muerte, ¿verdad? Si Dios es un viejito bonachón que te ama tal como eres, no tiene ningún sentido dejar de pecar. ¿Para qué si Dios me ama tal como soy? Y esa es la ideología que tienen muchos cristianos que se autodenominan como homosexuales o lesbianas o poliamor y todas esas cosas que son directamente opuestas a la Escritura, pero como ellos les enseñaron que Dios los acepta tal y como son, piensan que pueden ser cristianos y seguir viviendo como si no lo fueran.
Pero claramente lo que nos enseña Éxodo 20 y Deuteronomio 5 es que es imposible acercarse a Dios tal como eres porque te consume su justicia. ¿Se entiende? Vamos a ver más adelante la manera en que Dios les permite acercarse por medio de un sacerdote. En específico un sumo sacerdote, pero lo analizaremos más detalle. El punto es que la prueba consiste en que demuestren que van a obedecer los mandamientos tal como dijeron por el temor que sintieron, ¿verdad? Dios ya sabe perfectamente lo que va a pasar con ellos. Nosotros también ya sabemos. Ninguno va a cumplir. Pero el temor que sintieron los lleva a decir, vamos a obedecer a Dios. Tenemos miedo de ofenderlo porque nos va a matar. Y esa es la primera cosa que debemos aprender de Dios. Que Él es justo, Él es santo y Él es perfecto. Luego dice Éxodo 20, el 21, Éxodo capítulo 20, versículo 21. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. O sea, los israelitas regresaron al campamento, se empezaron a sentir más aliviados porque ya están lejos de Dios, mientras que Moisés sube a donde está Dios. Pero no sé si puedes ver el trato diferencial. El trato que Dios le da a Moisés y a Aarón, porque también había sido invitado a Aarón a subir, y el trato que le da a los israelitas. La manera en que se manifestó a Moisés, ¿había fuego cuando Dios se manifestó a Moisés? Sí, pero era una zarza ardiente que no se consumía. Lo que están viendo en el monte Sinaí es un fuego, sí, pero muy distinto, ¿verdad? Un fuego que produce temblores y relámpagos y truenos. Es muy distinta la manera en que Dios eligió mostrarse a Moisés y la manera en la que Dios se muestra a los israelitas. Pero tenemos que analizar esto con cuidado. No se mostró así desde el principio con los israelitas, ¿verdad? Los israelitas han venido de queja tras queja y han renegado de Dios y se han quejado de lo que Dios les dijo, han considerado que Dios no ha cumplido y Dios les está mostrando quién es Él, ¿verdad? Para que no se les ocurra tomar a la ligera al Dios que los ha liberado, ¿verdad? Para que tengan conciencia de la perfección y la justicia divina y entiendan lo grave que es quejarse o reclamarle a Dios, sobre todo cuando Dios no ha hecho ninguna injusticia. Pero con Moisés, y también vamos a ver que con Aarón, Dios se muestra de una manera muy diferente. La diferencia también está en ellos, ¿verdad? Moisés fue regenerado. Fue hecho una nueva criatura desde que Dios se manifestó a él. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo ha obedecido. Ha dudado, pero ha obedecido. En cambio, los israelitas no han nacido de nuevo. Desde que salieron se han quejado y no van a dejar de quejarse. Y todos van a morir en el desierto sin entrar a la tierra prometida por rebelarse contra Dios. Entonces podemos ver claramente que cuando Dios trata con sus hijos, los que han sido regenerados, no se muestra de la misma manera que con aquellos que no son regenerados. Por eso cuando hablamos el Evangelio a los que no son cristianos, no podemos distorsionar la Escritura con el fin de suavizar el Evangelio para que sea aceptado. No. Precisamente es la justicia y la perfección de Dios la que le da sentido al Evangelio. Eliminas eso y el Evangelio, además de que ya no es bíblico, ese Evangelio es totalmente inútil, inservible. No tiene poder alguno, no transforma a nadie. ¿Por qué? Porque no es el verdadero Evangelio. Así que debemos tener mucho cuidado de no hacernos un Dios a nuestro propio criterio o a nuestra propia imaginación, aun que tengas la buena intención de que los que no conocen a Dios vengan al conocimiento de Dios. Dios no necesita que lo ayudes. Lo que Dios demanda es que seas obediente, predicar fielmente el Evangelio. Nuestra tarea es llevarlo a sus oídos, nada más. No tenemos por qué cambiarlo, ni suavizarlo, ni usar estrategias para que la gente lo acepte. Nuestra función es decirlo tal cual es, hablar del Dios de la Biblia, tal como es Él. Si lo rechazan, estarán rechazando a Dios si les predicaste el Evangelio bíblico. Si lo aceptan, están aceptando al Dios bíblico. Pero si tú les predicas un falso Dios, uno que es puro amor y no es justicia, ¿verdad? Uno que es puro perdón sin ser perfecto, sin demandar arrepentimiento, entonces les estás hablando de un ídolo. Y podrás convencerlos de que se acerque a la iglesia. Podrás persuadirles con promesas, pero no están buscando a Dios. No son nacidos de nuevo y no van a durar mucho tiempo ahí. Solamente se van a crear más problemas,
Solamente pisoteas el Evangelio cuando se den cuenta que lo que les prometiste es falso. Y entonces vituperan el nombre de Cristo. Hay un pasaje que dice, no lo tengo en la memoria la cita, pero dice que por ustedes se vitupera a Cristo, ¿verdad? O se ensucia. En el Antiguo Testamento dice que se habla mal de Dios, ¿no? Según una versión más actualizada, ¿verdad? Se habla mal de Dios por causa de ustedes, le dijo a los israelitas. Y eso es lo que tristemente muchos hacen, con buenas intenciones, pero terminan haciendo lo equivocado. Así que nuestra tarea es hablar del Dios de la Biblia, no convertir a nadie. No tenemos el poder para convertir a nadie. Si distorsionas el Evangelio para convertir a la gente, esa gente que acepta el Evangelio distorsionado no se está convirtiendo. Simplemente está aceptando lo que le ofreces. Dios es soberano y Él puede regenerar, o sea, hacer nacer de nuevo a quien Él quiera en el momento que le plazca. Nadie se puede resistir a su llamado. A su llamado. Al nuestro sí se pueden resistir. Bíblicamente hacemos una distinción entre un llamado externo y un llamado interno. El llamado externo es el nuestro, cuando les decimos que se acerquen a Dios, cuando les hablamos del Evangelio, cuando les hablamos de la esperanza, si se arrepienten. Ese es el llamado externo. Lo reciben en los oídos, lo procesa el cerebro y a veces lo desecha y ya. Pero para que se quede en ellos y que dé fruto en ellos es algo que solo Dios puede hacer. Pero solo lo hace por medio de la predicación del Evangelio bíblico. ¿Me explico? Así que seamos fieles, confiemos en Él. Nosotros llevamos el Evangelio a los oídos, Dios decide a quién lo deja ser regenerado, a quién lo convierte, a quién planta firmemente ese Evangelio de manera que dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que Dios se manifestó para que sientan temor de Él. Esa era su intención, dejarles ver cuál es su condición ante un Dios justo, perfecto y santo. Y nosotros debemos transmitir fielmente eso. No para asustar a la gente, sino para hacerles ver que no tienen esperanza. A menos que se humillen ante el juez que va a juzgar, el que vivió una vida justa y sin pecado, pagó por nuestros pecados, murió y resucitó y está a la diestra del Padre y vendrá otra vez y juzgará a cada uno según sus obras, a vivos y a muertos. Y la única manera de ser librado de ese juicio, porque todos hemos pecado, por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado, todos merecemos la muerte, la única forma de escapar de Dios es humillándote ante Él. Ese es el Evangelio y es lo mismo que Dios está transmitiendo a los israelitas. No son dignos de acercarse a mí. Solamente se pueden acercar de la manera que yo indique. Ahora no tenemos a un Moisés, un hombre como nosotros. Tenemos a Dios mismo encarnado, a Jesucristo, el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitas un sacerdote, no necesitas un pseudoapóstol de los que hoy se dicen apóstoles, no necesitas un profeta, no necesitas un pastor. Lo que necesitas es a Jesús, un mediador, el único que puede librarte del juicio venidero. Y ese es el Jesús al que predicamos, a un Jesús crucificado. ¿Por qué? Porque pagó nuestra deuda, vivió una vida perfecta y Dios lo reivindicó y lo resucitó y ante Él debemos humillarnos y seremos librados, porque Él es fiel y Él es justo para cumplir lo que ha prometido. ¿Se entiende? Y precisamente por eso vivimos una vida buscando hacer lo que Dios le agrada por gratitud, por agradecimiento. No para ganarnos la salvación, porque nadie se la puede ganar. Es un regalo que se te dio. Buscamos a Dios, buscamos la santidad, buscamos hacer las cosas bien por gratitud a lo que ya nos dio. Esa es la esencia de la vida cristiana y en estos versículos queda claramente explicada. Lo mismo que Dios hizo con los israelitas, ese mismo Dios es el Dios de siempre, de todos los tiempos. Dios no cambia, ¿verdad? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese es el Dios bíblico que debemos predicar y no debemos aceptar modificaciones. Cualquier modificación a los atributos bíblicos termina siendo un ídolo, un Dios falso, algo que no existe, incapaz de salvar, incapaz de transformar. No tiene ningún poder el evangelio pervertido. Sin embargo, el evangelio bíblico tiene poder para transformar, para hacer todas las cosas nuevas. Tiene poder para hacer
consciente de pecado las personas y vean la necesidad de un Salvador. Solo Él lo puede hacer y Él es soberano y lo hace con quien Él quiere. Y por eso la gloria es de Él, ¿verdad? Así que hasta aquí nos quedamos hoy. Lo que sigue del versículo del capítulo 20 ya es lo que Dios le dijo a Moisés cuando subió. Y vamos a ver una serie de reglas más específicas deducidas de los 10 mandamientos, pero mucho más específicas de lo que deberían de hacer. Y así van a ser varios capítulos. Y después se retoma otra vez la narrativa del trayecto a la tierra prometida. Así que hasta aquí nos quedamos. Vamos a orar para terminar y para pasar a la sesión de preguntas. Oremos, Señor. Gracias por tus bondades y por tus misericordias. Concédenos estar conscientes siempre de tu santidad, de tu perfección y estar conscientes siempre de quién somos. Padre, aunque nos has recibido como hijos, aunque nos has limpiado de nuestros pecados, seguimos siendo totalmente indignos de ti. Si nos podemos acercar a ti, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia, es por medio de Jesús, de su vida perfecta y de su sacrificio por nosotros. Así que te rogamos, Padre, que nos permitas estar siempre conscientes de nuestra condición, de nuestra naturaleza, y también al mismo tiempo estar conscientes de tu condición y tu naturaleza, para que podamos acercarnos a ti como corresponde, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Creador del universo que merece toda la gloria y la honra de todo lo que ha sido creado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Concédenos ser congruentes, Padre. Hablar del Evangelio fielmente, bíblicamente, confiando en que tú eres todopoderoso. Nadie puede resistirse cuando tú lo llamas. Y precisamente porque confiamos en ti, buscamos ser fieles en la predicación del Evangelio para no tratar de persuadir a nadie, sino obedecer fielmente tu mandato. Tú decides, Señor, a quién salvas, cuándo lo salvas y por qué lo salvas. Eso queda totalmente a tu criterio. Solo te rogamos que nos concedas ser hallados fieles en la predicación de tu Evangelio, de tu palabra, para hablar fielmente de quién eres tú, cómo haces las cosas a todos aquellos que no te conocen. Gracias por tus bondades y tus misericordias. Amén. Muy bien. Pasemos a la sesión de preguntas. Tenemos 25 minutos para responder. Digo, si hay preguntas, continuamos con los 25 minutos es mientras haya preguntas, ¿verdad? Si completamos 10 minutos y no tenemos ninguna pregunta, pues tampoco es de fuerza, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Pero tenemos limitante de 25 minutos para responder todas las que se puedan en este caso. Y nuestra prioridad es responder las preguntas relativas al tema. Si esa es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema, vamos a ver si queda tiempo al final. Pero el propósito de toda sesión de preguntas en las reuniones, tanto de miércoles como de domingo, es responder las preguntas que tienen que ver con el tema que acabamos de explicar. ¿Ok? Así que leo la primera pregunta. Brenda Valdés, ¿podríamos decir que en este caso Moisés está representando el papel de Jesús? En cierta manera, sí. La profecía que Dios dio por medio de Moisés es: Dios les dará un profeta como yo, en el sentido de un mediador entre Dios y él. Pero si puedes ver a gran escala lo que está pasando, Moisés no está hablando con el Padre, ¿verdad? Moisés está hablando con Jesús, con el único mediador entre Dios y los hombres. Así que Moisés no es un mediador entre Dios y los hombres en el mismo sentido que Jesús, porque Moisés sería un segundo mediador, ¿verdad?, de otra categoría, porque Moisés está acudiendo al mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Lo que está profetizado es que así como Moisés intercedió entre israelitas y lo que ellos, la revelación que tenían de Dios, que en realidad era Jesús, nuestro mediador, dicen, bueno, ese mismo Dios que dijo los 10 mandamientos es Jesús, pero hablamos de Jesús cuando toma carne humana. Antes de que tome carne humana es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, aún no ha sido revelado en esos momentos, pero nosotros ya lo tenemos, la revelación. Moisés está intercediendo entre Jesús y el pueblo. ¿Se entiende? Antes de que toma carne Jesús, ¿verdad? Cuando se dice la profecía de que vendrá otro como Moisés, eso significa que este, que es Dios, el que dio los mandamientos, el que trajo fuego y la densa nube y todo ese, tomará carne y hará el mismo papel sin un intermediario extra que era Moisés. Así que la respuesta simple es del mismo tipo, pero no es lo mismo, ¿verdad? El siguiente, Edgar S.
¿Por qué siguen saliendo pastores si ya Jesús nos enseñó con sus actos si era pastor, no los hombres? Ok, creo que ya entiendo. ¿Por qué siguen saliendo pastores? Ok, si Jesús dijo que Él era el buen pastor, ¿verdad? Él es el pastor de las ovejas. ¿Para qué hay más pastores? Digo, yo soy pastor. Dirían, ¿qué está haciendo Hernán ahí si Jesús es el pastor? Bueno, porque también nos enseña el Nuevo Testamento, las cartas paulinas, porque Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Sigue siendo un ministerio válido. Los apóstoles no, porque claramente Pablo dijo que él era el último de los apóstoles, ¿verdad? Ya no hay nadie que cumpla los requisitos para ser un apóstol, que es haber estado con Jesús en su ministerio o, en el caso de Pablo, que es la única excepción, haber sido comisionado directamente por él. Y Pablo decía que lo demostraba por medio de señales y milagros. Esos ya no están, los profetas tampoco. Pastores y maestros, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, pastores y maestros se considera un solo ministerio. ¿Por qué son necesarios esos? Bueno, vemos claramente cuando después de resucitado, Jesús se encuentra con los discípulos en la playa, ¿verdad? Y toca el tema de la negación de Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro lo negó 3 veces y Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, ¿verdad? Dice, sí, Jesús, tú sabes que te amo. Dice, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas y apacienta mis ovejas. Le está delegando la autoridad de pastorear. A Pedro en ese caso específico, después por medio del ministerio de pastor. Así que Jesús sigue siendo el pastor supremo. El apóstol Pedro en su carta, primera o segunda carta, no me acuerdo cuál, le habla a los pastores, a los obispos, a los ancianos, que es el mismo oficio, con distinta palabra, ¿verdad? Pero es el mismo oficio. Dice que tienen que cuidar como pastores el rebaño, porque cuando aparezca el pastor supremo, ¿verdad? Nos recompensará. Así que no hay contradicción. Jesús es el pastor supremo. Él es el verdadero pastor de las ovejas y nosotros somos como el asalariado, un subcontratado para cuidar un rebaño específico. Así que no hay contradicción. Jesús mismo, el pastor principal, ha delegado a ciertos hombres con ciertas características, que es lo que estamos estudiando los domingos, que deben o pueden, por autorización de Jesús, pastorear el rebaño. Jesús es la cabeza de la iglesia, el pastor supremo, y ha dado la responsabilidad a otros de pastorear. Así que no hay ninguna contradicción en eso. No somos pastores igual que Jesús, somos pastores con responsabilidad delegada del pastor principal. Dice Brenda Valdés, entonces, ¿qué puedo decir en una frase corta para evangelizar? Pues no lo puedes hacer tan corto, ¿verdad? Pero puedes decir, mira, lo que dijo Pablo a los griegos tiene mucho sentido. Hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, ¿verdad? Y ese Dios ha destinado un día para que todos los hombres sean juzgados. Y la paga del pecado es la muerte. Así que si eres juzgado según tus obras, vas a ser condenado a muerte. Dios ha dado mandamientos a todos los hombres. Los 10 mandamientos son universales, no eran específicos para los israelitas, esos se aplican para todos los seres humanos. Y si al menos una vez quebrantaste uno de esos mandamientos, vas a ser condenado. Pero Dios ha destinado un juez, alguien que nos va a juzgar. Y a ese juez le ha dado el poder de perdonar a quien él quiera. Y lo único que ese juez pide es que te humilles y te arrepientas de tus pecados. Que vivas para él. Y cuando él venga a juzgar, tú no vas a ser condenado porque en el momento en que te humilles y te arrepientes, vas a ser declarado inocente. ¿Por qué? Porque él murió, él padeció y resucitó y recibió un nombre que está sobre todo nombre. Y antes un hombre se doblará toda la rodilla, ¿verdad? Así que la opción es, te arrodillas ahora, cuando hay una esperanza, o te arrodillas después, cuando ya no hay esperanza. Pero te vas a arrodillar en ambos casos. Vivas enfermo, tengas problemas, no tengas problemas, tengas dinero, no tengas dinero, eso viene a ser totalmente indistinto de si tu alma es salvada o no. Lo más importante es que te salves de la ira venidera. La vida que Dios te vaya a dar aquí queda a consideración de Dios, ¿verdad? Ha prometido que vendrán días buenos y días malos. Lo importante es que libres tu vida del infierno. Esa es la manera más simple de explicarle a alguien las verdades bíblicas del Evangelio. Y debes de comprenderlas bien. No se trata de repetir las palabras. Se trata de comprender la esencia del Evangelio, cuál es la buena noticia y transmitirlo fielmente. Y esa es nuestra tarea. Siguiente pregunta. De Victoria Flores. Dice, pastor, disculpe mi ignorancia, ¿a qué se refiere con un evangelio pervertido?
¿Es lo mismo que un evangelio erróneo, un evangelio emocional? Gracias, Dios le bendiga. Sí, cuando tú perviertes algo es porque lo distorsionas de lo que realmente era, ¿verdad? También se puede aplicar a las personas. Cuando hablas de una persona que es pervertida, dices, es que no es una persona normal, ¿verdad? Está torcido, fue corrompido. Entonces, cuando hablo de un evangelio pervertido, es aquel que fue distorsionado, ya no es lo original, por consecuencia hace daño, mucho daño. Entonces, cuando dices, es lo mismo que un evangelio erróneo o emocional, sí, pueden ser considerados como lo mismo. Siguiente. Karen Orozco dice, o sea, la señal de que alguien es nacido de nuevo, elegido, es que se reconoce como pecador. Bueno, no nada más eso es parte de. Lo primero, Jesús dijo, enviaré el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado al mundo, ¿verdad? Convence de pecado al mundo. Es decir, nadie puede humillarse ante Cristo, ante Jesús y reconocer su señorío, a menos que tenga convicción de pecado, a menos que se dé cuenta de que es un pecador. Ese es el primer paso. Jesús dijo, he venido a los enfermos, porque los sanos no necesitan médico. Es decir, el que dice, yo estoy bien, jamás va a humillarse ante Jesús porque no tiene ninguna necesidad de hacerlo porque se ve limpio y puro a sus propios ojos. Pero aquel que dice, soy un vil pecador, es el que se puede humillar ante Jesús. Jesús lo explicó con la oración del gentil, ¿verdad? Del publicano y del fariseo, ¿verdad? Uno llega diciendo, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador, allá, arrinconado, humillado, y otro llega con las manos levantadas, orando en voz alta, te doy gracias, Señor, porque no soy como todos ellos. Yo sí diezmo, yo sí hago esto. Dice, les aseguro que el publicano, el que estaba allá, que nada más se daba golpes de pecho, regresó a su casa perdonado, mientras el otro sigue igual. O sea, primer punto es convicción del pecado, reconocer que eres un pecador, pero también la Biblia nos enseña que la fe sin obras es muerta. Jesús dijo, un árbol bueno da fruto bueno, un árbol malo da fruto malo, ¿verdad? Al árbol lo conoces por sus frutos. Entonces no nada más es decir que se sabe pecador, sino que tiene que haber evidencia de que lucha con su pecado. Va a hacer las cosas bien, se va a equivocar muchas veces, pero la lucha es lo que distingue a un cristiano. Para luchar consigo mismo, lo primero que tiene que hacer es saberse pecador, ¿verdad? Entonces, la señal inequívoca de un verdadero cristiano es alguien que lucha consigo todos los días para no hacer lo que él quiere, que es opuesto a la Escritura, sino hacer lo que Dios quiere, que es lo que la Biblia dice. Esa lucha interna es la característica del cristiano. Siguiente. Tiffany Muñoz dice, buenas noches, pastor. Últimamente he visto mucha controversia por la acción del pastor John MacArthur sobre abrir su iglesia aún en medio de la pandemia. ¿No estamos teniendo temor a Dios o confianza en Él por no congregarnos? ¿Lo estamos desobedeciendo al no hacer lo que Él ordena en cuanto a eso? Gracias por su respuesta. Saludos. Bueno, no tiene nada que ver con el tema. Si nos queda tiempo, la respondo con mucho gusto. Siguiente. Brenda Valdés, ¿cómo hacer que las personas no convertidas entiendan que todos estamos llenos de pecado? Es que esa es la parte sobrenatural. Nosotros no podemos hacer eso. Como lo dije ahorita, Jesús dijo, es el Espíritu el que convence al mundo de pecado. Solo Él. Nosotros no podemos hacerlo. Nuestra tarea simplemente es hacer nuestra mejor explicación, nuestra mejor exposición del Evangelio bíblico. Y hasta ahí nos quedamos. No podemos hacer más. Si ellos lo entienden o no, si son convencidos de pecado o no, eso es una obra de Dios. Yo no tengo el poder para hacerle ver a alguien que está lleno de pecado si Dios no lo convence de pecado. Así que eso es una obra que solo Dios puede hacer. Siguiente, Lucas Alemán. Hola, Pastor Hernán. Entonces no es necesario que un nuevo haga o repita la frase de ya común, yo acepto, etcétera. Claro que no. Esa idea de repetir frases no es bíblica. Alguien la inventó. No hay nada en la Escritura que diga que tienes que hacer una oración especial. Lo que la Escritura claramente enseña es arrepiéntete. Y si te arrepientes, bautízate, ¿verdad? Fue el primer discurso de Pedro. Varones hermanos, ¿qué hacemos? Arrepiéntense por si Dios los perdona. Y bautícense en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, la oración de que, bueno, vamos a hacer una oración después de mí. Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor. Eso no es bíblico. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna validez. Lo que cuenta es el arrepentimiento. Dices, bueno, quiero ser cristiano, ¿ahora qué hago? Arrepiéntete. Vive la vida cristiana. Deja de hacer lo que hacías
y vive lo que conforme Dios dice. Ese es el caminar cristiano. Lo primero que tienes que hacer es bautizarte. Primer mandato que tenemos de Jesús para el que recién se ha arrepentido, al que ha nacido de nuevo. Tiene que ir a bautizarse. Una declaración pública de que ahora vive para Cristo, que el viejo hombre murió, o la vieja mujer, según el caso, y que ahora vive para Él, y que Él va a luchar todos los días consigo mismo para agradar a Dios. Eso es lo que tiene que hacer el convertido, el regenerado. No hace falta ninguna oración. Que si hace la oración, pero no hay evidencia de arrepentimiento, de nada sirve esa oración. Si hizo la oración y hay evidencia de arrepentimiento, bueno, no estuvo de más, pero no es lo que cuenta, ¿verdad? Lo importante es que demuestre que es una nueva criatura. Siguiente. Ah, caray, no, esta ya la leí. La que sigue. Ana M. ¿El motivo del arrepentimiento debe ser por no querer ser condenado o por todo el mal que uno ha hecho? Las dos cosas. Si no estás consciente de todo el mal que has hecho, no te preocuparía ser condenado, ¿verdad? Así que se requieren las dos cosas. Quiero ser librado, es decir, Dios, reconozco que soy un pecador y que no puedo estar contigo, merezco ser condenado, pero te ruego me permitas hacer lo que te agrada. Líbrame de mí mismo, ya no quiero hacer lo que hacía, ahora quiero vivir para ti. Ahí está implícito. Soy un pecador, he hecho mucho mal, no quiero ser condenado. Voy a confiar en Cristo, voy a humillarme ante Él. Tú vas a ser mi amo, porque somos un esclavo. Bíblicamente siempre eres esclavo. O eres esclavo de Satanás o eres esclavo de Cristo. O haces lo que Satanás quiere o haces lo que Dios quiere. No hay puntos medios. Así que es un cambio de amo, ¿verdad? Ya no hago lo que Satanás quiere, que coincidía con lo que yo quería. Ahora hago lo que Cristo quiere, pero mi carne no quiere hacerlo, así que voy a luchar conmigo para obligarme a hacer lo que Cristo quiere. ¿Por qué? Porque estoy consciente que he hecho mucho daño y que voy a ser condenado y no quiero hacer lo bueno. Así que las dos cosas se requieren para que haya arrepentimiento. Siguiente. Juan Villarreal, en Mateo 23:15, cuando Jesús le dice a los fariseos que hacen a los proselitos 2 veces más hijos del infierno, ¿se refiere a la enseñanza de una mala doctrina puede empeorar la situación de alguien? Sí, velo de esta perspectiva. ¿Quién merece mayor condenación? ¿El que hace lo malo y se niega a reconocer a Dios? ¿O el que hace lo malo pero dice a otros que él viene de Dios? ¿Te entiende? Es malo hacer lo malo, ¿verdad? Pero es más malo el que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo. Así que en el caso de los fariseos, ¿verdad? Que hacían prosélitos y les enseñaban cosas de la Biblia, ¿cierto? Porque el propio Jesús dijo, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Cuando enseñan la ley de Moisés, hagan lo que les dicen. Es decir, sí enseñaban las cosas bíblicas, pero el problema es que le agregaban doctrina de hombres. Y al agregarle toda esa doctrina de hombres, Jesús mismo les recriminó, ¿verdad? Tuercen la palabra de Dios. Porque en lugar de cumplir la palabra de Dios, se enfoca en obedecer los mandamientos de hombres, dejando de cumplir los mandatos de Dios. Cuando ellos decían que tú, en lugar de ayudar a tus padres, podrías decir, esto es corbán, dice la Reina Valera 60, esto es una ofrenda especial que le voy a dar a Dios, así que a mis papás no les puedo ayudar, aunque están en necesidad. Dicen, hipócritas. Ya quebrantaron el mandamiento divino de ayudar, de honrar a los padres, por ellos imponer una regla de que tú puedes declarar que parte de tu dinero es para la ofrenda, así que ya no tienes obligación de honrar a tus padres. Entonces, a eso se refiere. Cuando alguien no conoce de Dios y peca, sí, merece condenación, pero mayor condenación merece aquel que se le enseñó a hacer lo bueno y no lo hace. ¿Verdad? A eso se refiere. Siguiente. Lucas Alemán. ¿Y es pecado o no es cristiano? Si se acuerda la fecha exacta del día de la conversión. Aquí en Ciudad de México es algo raro con eso. No, no es pecado. Yo sí me acuerdo, 6 de octubre del 96. Domingo 6 de octubre del 96. Pero no todos se acuerdan, ¿verdad? Digo, eso es algo personal. No se requiere que tú lo aprendas. Y es más, a muchos ni siquiera les dicen, oye, grábate este día. No, pero no tiene mucha relevancia. A menos que tú quieras rastrear, ¿verdad? Dices, tengo tantos años en el Evangelio, ¿verdad? Tengo tanto tiempo sirviéndole a Dios. Una manera de tú mismo advertirte a ti mismo que no vaya a ser que debiendo ser maestro todavía eres como un niño, como dice la carta a los Hebreos,
O al contrario, decir, mira, tanto tiempo, tantos años y Dios ha sido fiel. Entonces, no es pecado que no lo sepas. Consejo es que si tengas esa fecha presente para que des cuenta del tiempo que ha pasado y lo que Dios ha hecho contigo. Soriana Iván, no, Yabné Soriana Nájera. ¿Por qué mi esposo dice que me sujete a él y él no se congrega? Bueno, tu esposo está en un error. Si la mujer debe sujetarse al hombre, es en todo lo que el hombre le pida, pero que sea bíblico, ¿verdad? Es decir, la mujer se somete a su esposo siempre y cuando lo que su esposo le pida sea bíblico. En otro sentido, no se está sometiendo directamente a su esposo, sino a Dios, ¿verdad? Lo mismo se pide en la iglesia con los pastores. Se someten a sus dirigentes, pero siempre y cuando lo que los dirigentes pidan sea bíblico. Entonces, si un hombre te pide que hagas algo y él mismo no está sujeto a la escritura y lo que te pide no es bíblico, no tienes por qué obedecer. Siguiente. Me brinqué una pregunta. Edson Medina, mencionaste que Moisés había nacido de nuevo. ¿Eso incluye que el Espíritu Santo moraba de manera permanente en él? Yo entiendo que las personas del Antiguo Testamento obedecían por la obra de Dios sin nacer de nuevo. No, no se puede. Mira, ¿cómo puede ser que alguien obedezca a Dios si no ha nacido de nuevo? Está en la naturaleza humana, ¿verdad? Somos opuestos a Dios. La única manera en que un hombre natural se disponga a obedecer a Dios es por medio de la acción de Dios en él, y eso por medio del Espíritu Santo. Entonces, es imposible que un hombre sin el Espíritu Santo obedezca a Dios, porque para empezar no es hijo de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros el sello, la garantía de que somos de Él y que vendrá por nosotros, ¿verdad? Ahora, en aquel entonces no estaba revelado completamente la obra del Espíritu Santo, pero eso no significa que el Espíritu Santo no obraba en la vida de los creyentes. La salvación siempre ha sido la misma en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Padre elige, el Hijo redime y el Espíritu Santo preserva. Así que el Espíritu Santo es lo único que hace que un hombre siga y persevere en las cosas de Dios. No es posible por la naturaleza humana que alguien sin el Espíritu Santo obedezca a Dios, porque no sería nacido de nuevo. Es decir, no puedes nacer de nuevo si no tienes el Espíritu Santo. Y si no ha nacido de nuevo, es imposible que pertenezca al reino de los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no podrás entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Al reino de Dios. Entonces, no puede haber personas que pertenezcan al reino de Dios y que no hayan nacido de nuevo. Bajo ese razonamiento, concluyes que tanto en el Antiguo Testamento como en el nuevo nacimiento, el recibir el Espíritu Santo es común en ambos casos. Perdón por brincarme la pregunta. Siguiente, Ana M. ¿Cuánto tiempo pasa desde el llamado hasta la regeneración? Depende. Nosotros podemos dividir entre llamado interno y llamado externo. El llamado externo es cuando nosotros le decimos a alguien el Evangelio. El llamado interno es cuando Dios lo trae, ¿verdad? Cuando Dios lo llama internamente, nadie puede desobedecer, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Nadie puede resistirse a su poder. Por ejemplo, el apóstol Pablo, rumbo a Damasco, se le aparece Jesús, fue tumbado, no sabemos si iba en un medio de transporte o iba a pie, fue tumbado y le dijo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? En ese momento, la palabra Señor, curios, se le reconoce la forma en la que se hablaba de Dios, ¿verdad? Se le reconoce, Pablo reconoce a Jesús como su Dios, como su Señor, de manera que fue inmediato. Ahora, en algunos casos, hay un proceso en el que la persona está investigando, tiene un hambre de Dios, ¿verdad? Pero uno lo distingue bien. Aún no está plenamente convencido. Es como lo que Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo arrastre. En la que ves en la Reina Valera 60, la NBI dice, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo trajere. Pero la palabra en griego para trajer es arrastrar. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo arrastre. Y luego se le revela, el Padre revela quién es el Hijo, y entonces el Padre le entrega al Hijo a un nuevo convertido. Ahora, ese arrastre, ese proceso, circunstancia,
problema, dolor, dificultad que Dios permite para que una persona venga al conocimiento de Cristo, eso puede durar mucho tiempo. Pero el momento en que Dios le dice ven, va de inmediato, ¿verdad? Y es regenerado. Entonces, el proceso, la situación que Dios permita para que alguien venga al conocimiento de Dios puede durar incluso años. Pero el momento en que Dios le dice ven, esa persona se humilla y es regenerada. De hecho, al revés, es regenerada y por eso se humilla, ¿verdad? Es un acto instantáneo. Siguiente. Alex Mares, sé que es una enseñanza errónea, solo quiero saber qué explicación podemos dar para desmentirlo. Ah, caray, pero no veo qué. Aquí está. Porque hay cristianos que dicen que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, sí se basa en un versículo, no me acuerdo ahorita cuál, ¿verdad? Que hay más regocijo en el cielo cuando un predicador se arrepiente que cuando un justo, no me acuerdo ya exactamente para no equivocarme al citarlo. Pero aquí el asunto es que confunden para quién es la fiesta, ¿verdad? Porque muchos piensan que la fiesta es por el pecador que se arrepintió, pero no puede ser así porque el arrepentimiento es un don de Dios. Así que no pueden celebrar al pecador por arrepentirse, porque el arrepentimiento solo Dios da. Tú no puedes hacer que tú mismo nazcas de nuevo, ¿verdad? Así como en el nacimiento natural, tú no tuviste control de ese nacimiento, tú naciste y ya. En el caso del nacimiento espiritual sucede exactamente igual, es algo fuera de tu control. Dios decide cuando naces de nuevo, es Él quien te hace nacer de nuevo. Así que cuando un pecador se arrepiente y la idea de que hay una fiesta en el cielo porque el pecador se arrepintió genera confusión, porque piensan que es algo, o el que lo escucha piensa que el pecador recibe fiesta por lo bueno que hizo, pero es erróneo, porque el arrepentimiento es un don de Dios. La fiesta es para Dios. Celebran a Dios por haber salvado a un pecador. ¿Entiendes? Así que aguas ahí. La fiesta no es para el pecador, porque el pecador no hizo nada para salvarse. La salvación no es por obras, es un regalo. La fiesta es para Dios por haber librado a un pecador. Sí, ya. ¿Me queda tiempo todavía? Sí, ¿verdad? Así que me regreso a una que dejé acá atrás de John MacArthur, ¿verdad? ¿Qué pasa con John MacArthur y la controversia? Bueno, hay que entender bien su circunstancia. En California, según leí, y por lo mismo que publicaron los ancianos de Grace Community Church, donde está John MacArthur siendo un anciano más, el gobierno ha permitido que se abran casinos y otros lugares, ha permitido, por ejemplo, la marcha por Floyd, el hombre que fue asesinado por la policía, ¿verdad? Todas esas manifestaciones fueron permitidas, aunque eran un claro foco de infección, no se los impidieron, lo dejaron, están permitiendo que otros giros abran sin problema, pero no permiten que las iglesias abran. De manera que es una discriminación clara, ¿verdad?, contra las iglesias cristianas. ¿Cómo es posible que los casinos sí pueden operar, pero la iglesia no? Así que bíblicamente estamos obligados a obedecer a Dios antes que los hombres. Y aunque en un principio todo parecía indicar que la autoridad tenía una intención correcta de salvar vidas y todo eso, por eso tanto MacArthur como otras iglesias en muchas partes del mundo, ¿verdad?, decidieron acatar lo que la autoridad dijo, porque era una manera de mostrar amor a nuestro prójimo. Pero el momento en que se levantan se levantan las restricciones para algunos giros y para las iglesias no, ya no se justifica el obedecer a la autoridad. Así que ellos decidieron apegarse a la escritura, que dice que es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Y puesto que la restricción ya no tiene sentido y claramente manifiesta una discriminación, y aparte, según la Constitución de los Estados Unidos, está limitando su derecho, ¿verdad?, a congregarse y a profesar su fe sin ninguna interrupción, entonces se justifica que desobedezcan a la autoridad. Eso es lo que está pasando ya en esas circunstancias. Por ejemplo, acá en México no está pasando eso mismo, ¿verdad? Acá en la ciudad donde nosotros estamos, en Monterrey, su área metropolitana, nadie tiene permitido volver a la normalidad todavía, porque los riesgos y los contagios y todo eso creció, ¿verdad? Estaba aparentemente disminuyendo y luego se volvió a incrementar. Así que no hay ninguna evidencia de discriminación en México, pero si llegara a verla,
nos enfrentaríamos a la misma situación que la iglesia de John MacArthur, ¿verdad? Si determinamos que la instrucción del gobierno viene a ser discriminatoria, específica, para evitar que nos congreguemos injustificadamente, bíblicamente vamos a tener que rebelarnos a la autoridad. Y ni modo de enfrentar las represalias que tengamos que enfrentar. Ahora, los cristianos se dividen en eso, ¿verdad? ¿Debieran hacer caso o no a la autoridad? Y ahí está el debate. Pero si la Biblia claramente especifica que se obedece primero a Dios antes que a los hombres, y no hay una justificación de la autoridad, una justificación válida para prohibir las reuniones de los cristianos, entonces nos veremos obligados a desobedecer, con tal de permanecer fieles a Dios. Fue lo que los apóstoles hicieron, ¿verdad? Cuando les dijeron, les prohibimos enseñar en ese nombre, los apóstoles dijeron, juzguen ustedes, obedecemos a Dios o a los hombres. Es exactamente el mismo criterio que está usando John MacArthur, específicamente en California, porque en otros estados de Estados Unidos no existe ese problema. Y aquí hay una pregunta más. Miss Carrie Garth. ¿El llamado interno es el llamado especial aparte del general? O sea, ¿te indica que quiere que hagas en su iglesia? ¿Qué ministerio me refiero? No. Cuando hablamos del llamado, en este caso el que yo estoy mencionando es el evangelio, ¿verdad? El llamado de Dios para que te humilles ante Él. Después vemos que Dios reparte dones, ¿verdad? A sus hijos. A todo el que ha nacido de nuevo le ha dado al menos un don. Y es tarea de esa persona que nació de nuevo identificar cuál es el don que Dios le dio. Y entonces hablamos de otro tipo de llamado, ¿verdad? El llamado a servir en un área específico. Pero aquí yo estoy hablando del llamado interno o externo cuando me refiero a la predicación del evangelio. El llamado interno es lo que Dios le dice a la persona, ven, para que entregue su vida a Cristo, ¿verdad? El caso del llamado, una vez que ya fuiste regenerado y te dio dones, ese es el llamado a lo que vas a servir en la iglesia. Los dones que Él te dio y cómo vas a ponerlo al servicio de los demás. Así que aquí hay una distinción, ¿verdad? Entre la palabra llamado que estamos utilizando. Se nos terminó el tiempo. Muy bien. Lo aprovechamos bien, ¿verdad? No nos quedaron minutos de sobra y espero que haya sido de utilidad. Es todo. 2 recordatorios. Número 1, mañana tenemos sesión con los que son foráneos, los que no son de árbol plantado. En este caso estamos también integrando los de nuestra ciudad, pero que no se congregaban con nosotros, nos encontraron quizás por internet o de alguna otra manera les compartieron un audio o algo así. También ellos están invitados a participar en la sesión de preguntas y respuestas. Sabemos que hay muchas preguntas que los cristianos tienen o incluso que aún no son cristianos y quieren que un cristiano les responda. Bueno, tenemos una sesión todos los jueves a las 7 p.m. hora México, que es una sesión en línea donde dedicamos 1 hora y media a responder preguntas. Lo hacemos por medio de YouTube. Los que participan en la sesión, por medio de los comentarios, escriben sus preguntas y yo me esfuerzo para contestar la mayor cantidad de preguntas en 1 hora y media de tiempo. Es gratuito. Cualquiera puede pertenecer a ese grupo, pero se tienes que agregar a un grupo de WhatsApp donde se te hace llegar el link para que puedas participar en la sesión. Es decir, la sesión no es pública, tienes que tener un link para que puedas participar. Si te interesa integrarte a ese grupo de preguntas y respuestas, mándanos un mensaje a nuestra página de Facebook, Iglesia Árbol Plantado, y con gusto te hacemos llegar las instrucciones. Lo único que requieres es solicitarlo, no hay ningún costo. Te mandamos un link para que tú mismo te agregues y te explicamos cuáles son las reglas y las instrucciones a seguir. Ese es el primer recordatorio. Segundo recordatorio, les recuerdo a todos los miembros de Árbol Plantado que el día de ayer tuvimos una sesión en línea donde acordamos tener 2 juntas de miembros extraordinarias, ¿verdad? Como no nos habíamos podido reunir físicamente y aún no podemos hacerlo, bueno, vamos a hacer reuniones virtuales porque tenemos que elegir a los nuevos ancianos. Así que este próximo domingo, miembros de Árbol Plantado, tenemos una sesión domingo a las 7:30 de la tarde o ya de la noche, donde se van a revelar quiénes son los 2 candidatos propuestos por mí, que soy el anciano actual, y vamos a hacer una prueba del proceso de votación. Todos los miembros de Árbol Plantado tienen que estar sin falta registrados, es decir, tengo que tener su cuenta de correo para que puedan participar en la votación que haremos de prueba. Porque la votación oficial la haremos el sábado 8 de agosto a las 7:30 de la tarde. Entonces, tenemos el domingo, este domingo que viene, domingo 2 de agosto a las 7:30, sesión donde se va a revelar quiénes son los candidatos y
hacer la primera prueba general y la única prueba que vamos a hacer general en cuanto al sistema que vamos a usar para las votaciones. Por eso es obligatorio que todos se registren. Mándame tu correo. Ya se los habíamos solicitado, por alguna razón algunos faltaban. Los diáconos se están acercando a sus áreas para ver quiénes son los que faltan y que por favor me hagan llegar su correo electrónico. No puedes compartir correo electrónico con otro de los miembros de Árbol Plantado porque a cada correo se le va a hacer llegar su invitación a la votación. Por eso necesitamos que cada miembro de Árbol Plantado tenga un correo diferente. Algunos pueden decir, bueno, yo no tengo correo, ¿puedo usar el de mi hijo? Bueno, si tu hijo es menor de edad, no es miembro de Árbol Plantado, puedes usar su correo para que uses esa invitación para que votes. Entonces, por favor, domingo a las 7:30, todos debemos participar en esa reunión y prepararnos para que el sábado 8 de agosto a las 7:30 tengamos otra reunión de miembros y haremos la votación oficial, y en ese mismo instante, cuando todos acabamos de votar, sabremos quiénes serán los próximos 2 ancianos, y si Dios lo permite, el domingo lo haremos público a todos los que han estado con nosotros en este proceso. Es todo. No se les olvide también ofrendar para que sigamos teniendo el auditorio. No lo estamos usando todavía, ¿verdad? Estoy transmitiendo desde mi casa. Aunque estoy en mi casa, hay más gente trabajando detrás de cámara. No en mi casa, no se preocupen, no estamos fallando las reglas. En mi casa estoy yo nada más, yo y mi familia y yo. Otros de manera remota también están trabajando, apoyando con las preguntas, apoyando con la transmisión. Habemos más gente trabajando, no nada más yo que estoy aquí en la cámara, pero ninguno está aquí, cada quien desde su casa. Así que el auditorio no se está utilizando, pero vamos a regresar, ¿verdad? Esperemos en Dios que sea más pronto que tarde, pero vamos a regresar, y la idea es seguir manteniendo ese lugar para que esté listo para cuando regresemos, ¿ok? Así que las ofrendas se destinan completamente a sostener ese lugar funcionando. No lo estamos usando ahorita, pero lo vamos a usar. Por favor, no se les olvide ofrendar voluntariamente, ¿verdad? Para que podamos tener un lugar donde regresar cuando eso termine. Ahora sí es todo. Muchas gracias a todos. Deseo mucho que Dios los bendiga. Cuídense. Nos vemos mañana en la sesión de foráneos o el próximo domingo. Gracias.